Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy os traigo la tercera y última parte de las fragancias de caballero Sapphire Caravan, más un resumen de las 3 fragancias masculinas de la colección Limited Edition de Sapphire que han salido hace poco y están destacando mucho. Para los que seáis nuevos, hay 2 entregas anteriores. La primera es la de perfumes Sapphire Caravan más frescos y de verano. La segunda es la de fragancias de entretiempo más la colección de fragancias masculinas de supermercados Aldi. Y esta tercera parte vamos a analizar las fragancias más otoñales invernales y alguna suelta que nos quedaba. Y ya en la próxima entrega traeré las equivalencias de las fragancias de mujer, que aún la tengo pendiente. Este vídeo va a estar formado por 14 fragancias en las que se va a indicar su olor, parecidos o equivalencias y su rendimiento, todo de manera muy resumida para no alargar mucho el vídeo. Vamos a comenzar con una breve presentación en la que os diré que son concentración de eau de parfum con un contenido de 150 o 200 ml a un precio de 10 o 13 euros, con una duración media que va de 4 a 6 horas. Son fragancias más de batalla o de uso diario con una buena relación calidad-precio y con unos parecidos bastante notables. Por su precio no podemos pedir mucho más. La primera fragancia de la lista es la Sapphire de Fighter, que en Caravan no está. Nos presenta un aroma ámbar amaderado que destaca por una salida cítrica con la mandarina, con un corazón más suave y dulce con notas como el caramelo y la vainilla, para terminar con un fondo más cálido y amaderado con notas como el vetiver y el ámbar. Es una fragancia que presenta un aroma muy similar a Scandal de Jean Paul Gaultier, y sí, se parecen bastante. Esta versión es más pobre y ligera, pero por su precio es una buena alternativa económica. Además presenta un rendimiento óptimo que supera la sexta hora en mi piel con una percepción media-baja que se hace notar. Es una fragancia unisex más juvenil que vale para uso diario o ocasiones semiformales e indicada para entretiempo o invierno. Sin duda es una fragancia muy buena que gusta mucho y buena alternativa económica a Scandal. La siguiente fragancia de la lista es la Sapphire Agua de Mayo o la Caravan número 14. Nos presenta un aroma fougère que destaca por una salida cítrica con la bergamota, con un corazón más aromático con el casis y la nuez moscada, para terminar con un fondo más cálido y amaderado con notas como el pachuli y el vetiver. Esta fragancia al aire la relacionan muchísimo con esencia de Loef y tiene un aire, pero tal vez esta no es de las que más se parece. Te la puede recordar algo, pero ni mucho menos es un clon, tiene un aire. En cuanto a su rendimiento, sobrepasa la sexta hora en mi piel con una proyección media-baja, que sale fuerte pero luego se apaga un poco. Es una fragancia masculina, más madura, más versátil, ideal para uso diario o ocasiones semiformales, indicada sobre todo para otoño e invierno. Es una fragancia que huele bien, con un olor característico que te recomiendo que pruebes antes, que tiene un parecido a Solo de Loef, pero que no es igual. Es una fragancia buena, calidad-precio. La siguiente fragancia de la lista es Sapphire Life o la Caravan número 55, que nos presentan un aroma fougère aromático que destaca por una salida algo frutal, con notas como el pomelo y la frambuesa, con un corazón más aromático con el anís y la lavanda, para terminar con un fondo más ambarado amaderado con notas como el ámbar y el abatonga. Esta fragancia al aire nos podrá recordar muchísimo a Diesel for Life, y sí, tiene un parecido bastante notable. No es exacto, hay diferencias, pero en general es una buena alternativa económica. Y ojo, porque esta rinde muy bien en piel, pues me pasa la sexta hora con una intensidad media-baja que, ojo, se hace notar. Es una fragancia más masculina, sin edad, muy versátil, para uso diario o alguna ocasión semiformal, que está indicada sobre todo para otoño o entretiempo. Sin duda es una fragancia que huele muy bien, gusta mucho su olor, que se parece a Diesel for Life y que gusta bastante. Buena fragancia. La siguiente fragancia de la lista es la Sapphire SP Man o la Caravan número 20, que nos presenta un aroma fougère ambarado que destaca por una salida muy cítrica y fresca con notas como el limón y la mandarina, con un corazón más suave con notas marinas, para terminar con un fondo más cálido, algo almizclado y amaderado con notas como el sándalo, almizcle y una vainilla muy sutil.
Esta fragancia al aire la relacionan mucho con Allure Sport de Chanel y sí, se dan un aire. No es un clon exacto, pero al aire te la podrás recordar. Es sin duda una buena alternativa económica, pero que tiene alguna diferencia. Además de tener ese aroma fresco y vigoroso, presenta un rendimiento bueno que sobrepasa la quinta hora en piel con una proyección más moderada. Destaca por una salida intensa, aunque luego se queda más en la piel. Es una fragancia masculina, sin edad, más diurna y muy versátil, indicada para uso diario o para alguna ocasión semiformal. Yo sobre todo la uso para ir al gimnasio y ojo que si controlas el atomizador vale para todo el año. En general es una fragancia muy fresca que huele muy bien, que te recordará bastante a Allure Sport, que tiene calidad y que sin duda por su precio es una buena fragancia, muy buena. La siguiente fragancia de la lista es la Saphir Millennium, que en Caravan no está. Nos presenta un aroma tipo azul, muy amaderada y algo dulce, que destaca por una salida algo cítrica y dulce con la bergamota, la violeta y el regaliz. Su corazón es más suave con notas como el vetiver y la madera de cachemir, para terminar con un fondo más amaderado avainillado con notas como el sándalo, el vetiver y la vainilla. Por su aroma te podrá recordar mucho a Bulgari Blue, no es un clon, hay diferencias, pero es una fragancia muy cercana, que gusta mucho y destaca, y que sin duda tiene un ADN muy próximo a esta de Bulgari. Además, presenta un rendimiento aceptable que sobrepasa la quinta hora en piel con una salida intensa que luego se queda más a ras de piel, aunque se hace de notar, tiene una proyección baja. Y en cuanto a sus usos, la veo una fragancia masculina, algo unisex, sin edad, muy versátil e idónea para todo el año si manejas el spray. Es una fragancia muy buena del estilo de Bulgari Blue, que huele muy bien y gusta mucho, fragancia muy interesante. La siguiente fragancia de la lista es la Saphir Affair y la número 60 en Caravan, que nos presentan un aroma oriental muy cálido y llamativo, que destaca por una salida algo fresca con notas como el pomelo, para seguir con un corazón más suave y dulce marcado por un cuero que se le nota agradable y natural, para terminar con un fondo ambarado amaderado con notas como el pachuli, el almizcle y la vainilla. Esta fragancia por su aroma la relacionan muchísimo con Pure XS de Paco Rabanne, y al aire y sobre todo en el secado son muy similares. Tiene ese tono dulce y llamativo que es característico de Pure XS. Además de ese aroma tan llamativo, presenta un buen rendimiento que sobrepasa la sexta hora en piel con una proyección media-baja que se hace notar. La veo una fragancia más masculina, algo más juvenil e idónea para salir de fiesta y para llamar la atención, e indicada sobre todo para entretiempo o otoño. Es una fragancia muy sexy, llamativa y fiestera, muy similar a Pure XS, que destaca buena fragancia. La siguiente fragancia de la lista es la Saphir Alone o la Caravan número 54, que nos presenta un aroma especiado amaderado que destaca por una salida cítrica especiada con notas como la lima y la bergamota, con un corazón más aromático con el clavo y el ozono, para terminar con un fondo más suave y cálido, muy amaderado y ambarado con notas como el cedro, el ámbar, el musgo y la vainilla. Es una fragancia que nos podrá recordar mucho a Solo de Loef, pero ojo, a su formulación antigua, y sí, tiene un parecido bastante bueno y al aire nos recordará muchísimo. Además, también presenta un rendimiento muy óptimo que sobrepasa la sexta hora en piel con una proyección media-baja que, ojo, se hace notar. La veo una fragancia más masculina, más madura, más diurna y para uso diario o ocasiones semiformales, orientada sobre todo para entretiempo o invierno. Es una fragancia con carácter muy similar a Solo de Loef, que merece mucho la pena, de las muy buenas de Saphir. La siguiente fragancia de la lista es The Last Man, que en Caravan no está. Nos presenta un aroma ámbar especiado, algo dulce y sexy, que destaca por una salida fresquita con el limón y la bergamota, con un corazón más suave con la salvia que le da un tono mentolado, para terminar con un fondo más amaderado con notas como el abatonga. Es una fragancia que la relacionan muchísimo con Bad Boy de Carolina Herrera, y sí, se parecen muchísimo. Al aire está muy lograda y te la podrás recordar con mucha facilidad. Sin duda es una buena alternativa económica, aunque esta fragancia flojea un poco con el rendimiento, pues en mi piel alcanza levemente la quinta hora, con una proyección baja, pero ojo, que se hace notar.
La veo una fragancia masculina, sin edad, muy versátil y algo elegante, idónea para entretiempo o invierno. Es una fragancia sexy que huele muy bien y que clava esa esencia de bad boy. Sin duda una buena fragancia, pero con rendimiento justo. La siguiente fragancia de la lista es una fragancia top y es Ancora Man en Saphir y la número 17 en Caravan. Nos presenta un aroma oriental amaderado muy llamativo y peculiar que destaca por una salida cítrica algo chispeante con el limón, con un corazón muy llamativo con las notas de geranio y chocolate, para terminar con un fondo más suave y cálido con notas como el pachuli y la vainilla. Es una fragancia muy top que llama mucho la atención y gusta bastante, y que la relacionan muchísimo con Angel de Terry Mugler, y sí, al aire tiene un buen parecido, no es igual, pero por su precio te puedo decir que es una buena alternativa económica, gusta mucho y destaca. Además presenta un rendimiento muy bueno que sobrepasa la sexta hora en mi piel con una proyección media. La veo una fragancia unisex, sin edad, versátil y elegante que es idónea para entretiempo o invierno. Es una de las mejores fragancias de la marca, muy similar a Angel, fragancia top que te la recomiendo sin duda, pruébala porque te va a gustar. La siguiente fragancia de la lista es la Saphir Boxes o la Caravan número 11, que nos presenta un aroma fougère afrutado, muy elegante y sofisticado que destaca por una salida cítrica y fresca, con notas como el limón y la lima, con un corazón más aromático, con la lavanda como protagonista, para terminar con un fondo muy suave y ligero donde destacan las notas de pachuli, vetiver y musgo. Su aroma lo relacionan mucho con Hugo Man de Hugo Boss y sí, al aire te la podrás recordar y se parece bastante, pero tiene algunas diferencias. Es una fragancia más floja que tiene una duración en mi piel de 4 horas con una proyección baja. La veo una fragancia masculina, sin edad, más diurna y elegante, recomendada para entretiempo o verano. Es una fragancia que huele muy bien, que gusta mucho, muy del estilo de Hugo Boss Man, pero con un rendimiento pobre, es más flojiza, pero sí es cierto que huele muy bien. La siguiente fragancia de la lista no está en Saphir, solo la he encontrado en Caravan, y es la número 53. Que nos presenta un aroma oriental amaderado que destaca por una salida cítrica, fresca y verde con notas como la bergamota y el limón. Continúa con un corazón más amaderado con el cedro y el pachuli para terminar con un fondo ambarado con notas como el musgo y el ámbar. Es un aroma exquisito y muy llamativo que lo relacionan mucho con Rochas Man. Yo esta no tengo la original, sí que la he olido y te puedo decir que tiene un parecido bastante bueno, pero se le aprecian diferencias. Es una fragancia que al aire te la podrás recordar bastante, pero no es igual. Nos presenta un rendimiento óptimo de algo más de 5 horas en mi piel con una proyección moderada, pero que se hace notar. La veo una fragancia más masculina, sin edad, muy versátil e idónea para uso diario que yo la usaría en entretiempo. Es una fragancia que gusta mucho, que es fácil de llevar en la línea de Rochas Man y que por su precio merece mucho la pena. Buena fragancia. Y ya para terminar y no alargar demasiado el vídeo, os dejo las posibles equivalencias de las Limited Edition de Saphir, las de Caballero, las nuevas fragancias de la marca y que merecen mucho la pena. Aquí lo dejo en la parte superior derecha. Fragancias muy interesantes y son la L'Uomo Sublime, una fragancia muy similar pero que no es igual a Savage Elixir. La siguiente es Perfect Match Champion, que sin duda te va a recordar muchísimo a Invictus Victory. Y la última y la más diferente es Boxes Agua, que tiene un ligero parecido a Boss Bottle Parfum. Pero esta es la más diferente y tal vez por su nombre y notas también se pueda parecer a Boss Bottle Marine. Pero esta yo no la he podido encontrar y no las puedo comparar. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.